minutos. Nos vamos ahora sí al hemiciclo principal. En breve se reanuda la sesión del Pleno del Congreso, recordando que hay varios temas pendientes, pero también varios temas que se han aprobado durante la mañana. Definitivamente el que más destacan los medios es la aprobación de la cadena perpetua y la castración química para los violadores. Veamos. 2420 y 2451. Se propone la ley que fortalece el Registro Nacional de Condenas y los sistemas de información para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de la violencia. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer, que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Justicia también ha presentado un dictamen por unanimidad. Asimismo, la Comisión de la Mujer ha presentado también dictamen por unanimidad respecto al proyecto de ley número 272. La Junta de Portavoces, con fecha de hoy, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Congresista Chacón, tiene la palabra por 10 minutos. Señor presidente, esta tarde vengo a sustentar dos dictámenes que hemos trabajado en la Comisión de la Mujer, que tratan básicamente sobre el mismo tema. Se trata el dictamen de los proyectos de ley 258 y 793, ley que fortalece el Registro Nacional de Condenas y los sistemas de información para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de la violencia, y el dictamen del proyecto de ley 2072, ley que tutela la atención idónea de la mujer víctima de violencia e implementa el registro público de condenados por delitos de violencia cometidos en su contra. En el caso del primer dictamen, tiene como objeto brindar una mayor protección contra la violencia a los niños, niñas y adolescentes mediante un sistema de información que permita a la población, así como a las entidades públicas y privadas, tomar medidas de prevención frente a las personas condenadas y procesadas por delitos violentos tales como homicidio y lesiones, delitos contra la libertad personal y libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público y cualquier delito falta contra niñas, niños y adolescentes. Para estos efectos se propone establecer un procedimiento para el acceso público al Registro Nacional de Condenas, para el caso de las instituciones públicas, cual prevé que las mismas suscriban convenios con el Poder Judicial para permitir el acceso o suministro de información, pero contando con los debidos protocolos de seguridad y auditorías conforme a los estándares vigentes. Determina asimismo que se encuentran impedidos de trabajar con niños, niñas y adolescentes o prestar servicios relacionados a ellos bajo cualquier modalidad laboral o contractual, tanto en el sector público como en el sector privado, las personas condenadas y quienes hayan estado inscritos en el Registro Nacional de Condenas por los delitos señalados, así como quienes tengan procesos penales en curso por estos mismos hechos. De la misma manera, las personas señaladas en el párrafo anterior estarán impedidas de trabajar o prestar cualquier tipo de servicios en centros y establecimientos educativos públicos o privados de todos los niveles. A manera de control, manda que dentro de un plazo de 30 días hábiles, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Salud
informen al Congreso de la República sobre la interoperatividad del Registro Nacional de Condenas. Igualmente, en un plazo de 90 días hábiles, el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia informarán al Congreso sobre la implementación de la interoperatividad de los siguientes: Registro Nacional de Condenas, Registro de detenidos y sentenciados a pena privativa de la libertad y el Registro Nacional de internos procesados y sentenciados. En cuanto al proyecto de ley 2072, la ley que tutela la atención idónea de la mujer víctima de violencia e implementa el registro público de condenados por delitos de violencia cometidos en su contra con el objeto de asegurar la atención y protección idóneas de las mujeres víctimas de violencia en las comisarías y crear el registro público de condenados por delitos de violencia contra la mujer. Establece que las comisarías deben estar dotadas de personal femenino para atender a las mujeres víctimas de violencia y que en caso de no contar con los cuadros necesarios en la Policía Nacional podrán contratar personal civil femenino debidamente capacitado para la labor. Manda la creación de un registro público de condenas por delitos de violencia contra la mujer, en el cual se inscribirá a las personas que cuentan con sentencia firme por los delitos de feminicidio, lesiones graves, reincidencia de lesiones leves y por los delitos de violación de la libertad sexual. Este registro tendrá carácter público y será de acceso gratuito, conforme detalle el reglamento. Dicho registro será implementado y administrado por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de la Mujer. El registro es temporal y las inscripciones se mantendrán hasta 5 años después de cumplida la pena, plazo luego del cual el sentenciado podrá solicitar que lo retiren del mismo, previa presentación de un certificado psicológico de acuerdo a las condiciones que establezca el reglamento. El reglamento debe de ser aprobado en 30 días. Señor presidente, como usted podrá notar, estas 3 iniciativas que van a terminar en un solo dictamen, que luego uno de ellos también tiene la Comisión de Justicia, que su presidente sustentará, lo que quiere es prevenirle a la sociedad sobre algunas personas que han cometido estos delitos graves, básicamente en el caso de lesiones graves, lesiones leves reiteradas, feminicidio, agresiones, etcétera, etcétera, violación hacia niños y demás, justamente para que la sociedad se pueda proteger tanto a las mujeres, a los niños, a los adolescentes o a aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en riesgo y que vemos que cada día más, señor presidente, son víctimas de violencia, abuso y se va en contra de sus derechos. De esta manera, tanto el sector público como el sector privado tendrá la capacidad de poder ingresar a un sistema que tendrá que ser organizado, visto, administrado, tanto por el Poder Judicial como el Ministerio de la Mujer, para saber quiénes son las personas a las que estamos contratando. Y en el caso, por ejemplo, de agresores, de niños, adolescentes o demás, estos no podrán trabajar cerca a ellos sin ninguna institución educativa, solo para poner un ejemplo, y nosotros sabremos, tanto en el sector público como en el sector privado, quiénes son las personas que están trabajando. Si esta persona es una persona pues que ha maltratado a su pareja, que ha intentado matarla o que le ha ocasionado lesiones, obviamente yo espero que toda la sociedad tome conciencia de que esa persona, si ha cometido estos hechos, pues no puede trabajar, por lo menos no dentro del Estado y en algunos casos, como lo indica esta norma, en el sector también privado. En ese sentido, es una herramienta que creo va a ser de mucha utilidad, insisto, para proteger a nuestra sociedad ante estos casos cada vez más reiterados y en los que este Congreso está tomando medidas suficientes como para poder proteger a nuestra sociedad, a nuestras mujeres, a nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso, señor presidente, que pido luego de un debate podamos ir al voto y donde el presidente de la Comisión de Justicia también hará su exposición. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el turno
el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en sesión de fecha 3 de abril de 2018, aprobó el dictamen de los proyectos de ley 793, 2072, 2420 y 2451, presentados por diversos grupos parlamentarios, a iniciativa de los congresistas Gloria Montenegro Figueroa, Cecilia Chacón de Vettori, Milagros Takayama, Gladys Andrade, Rosa Bartra, Alejandra Aramayo, María Melgarejo, Úrsula Letona, Estelita Bustos, Betty Ananculí, Paloma Noceda, Milagros Salazar, Rogelio Tucto Castillo y Octavio Salazar Miranda, en virtud del cual se propone una ley que refuerza la protección a los menores de edad y establece la inhabilitación para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores de edad. El objeto de esta norma es crear en el órgano de gobierno del Poder Judicial el registro de personas condenadas por delitos sexuales, en el que se inscribe información actualizada de las personas condenadas por los delitos contra la libertad personal, violación de la libertad sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público y por delitos violentos contra menores de edad como homicidio y lesiones. El registro de personas condenadas por delitos sexuales o delitos violentos contra menores de edad forman parte del Registro Nacional de Condenas y es responsabilidad del Poder Judicial implementar el mencionado registro. En este registro especializado se mantienen los datos personales de los condenados por los delitos mencionados en el párrafo precedente. Se incluye información de si se emitieron resoluciones de rehabilitación u otras resoluciones modificatorias de la condena, entre otras disposiciones. Señor presidente, la propuesta de creación del registro de agresores sexuales es compatible con la restricción del derecho fundamental a la protección de datos, en el sentido de excluir de la protección constitucional los datos personales contenidos en sentencias firmes por violación de la libertad e dignidad sexual. Asimismo, la propuesta de inhabilitación resulta plenamente aplicable y necesaria en aquellos supuestos de delitos sexuales en los que el sujeto sostiene una profesión, actividad, posición que no solo puede ser utilizada en la comisión del delito, sino que configura un peligro para la sociedad, sobre todo para los menores de edad en el futuro. Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a la representación nacional su respaldo al texto contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído en los proyectos de ley 793, 2072, 2420 y 2451, a efectos de que se convierta en ley de la República y poder contribuir de este modo a garantizar el principio de igualdad y no discriminación, y así como establecer un marco normativo adecuado que contribuya a erradicar la violencia contra los menores de edad, en la cual estamos todos comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Como los dictámenes han sido aprobados por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo de lo dispuesto del inciso B, artículo 55 del reglamento. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar como coautor del proyecto. 5 minutos como coautor. Gracias, presidente. Considero, presidente, que este es un aporte muy importante, este registro nacional de prevención e identificación de agresores sexuales. En estos temas lo más importante es el tema preventivo. Mediante la prevención vamos a evitar que estos criminales, que estos violadores cumplan con su cometido. Y obviamente se va a poner en buen recaudo a los niños y a las mujeres, que es la principal preocupación de todos y cada uno de nosotros los parlamentarios en este momento.
En una sociedad, presidente, donde 7 de cada 9 niñas salieron embarazadas en el año 2017 y cerca de 14.000 niñas fueron violadas en los últimos 6 años, no solo hace falta fomentar la educación y valores sociales, es indispensable ser enérgicos contra la delincuencia y alertar a la sociedad de estos criminales que rondan a nuestros niños. Solo entre enero y marzo del presente año se han registrado 1.778 denuncias por abuso sexual en el país. Señores, ¿en qué país estamos? Es por ello que es necesario, señor presidente, hacer un acceso público la identidad de procesados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, indistintamente que hayan cumplido su condena y estén rehabilitados. Los antecedentes, como bien sabemos, quedan por 5 años, pero en el registro de agresores sexuales es perpetuo. El Poder Judicial debe crear un soporte técnico para almacenar la data del registro, la misma que debe ser de acceso público y gratuito, siendo necesario la constancia de no registrado como requisito indispensable para desarrollar una actividad laboral. En el extranjero, presidente, tenemos alguna experiencia internacional que es importante compartir en estos instantes. Por ejemplo, el más grande soporte que tiene de información de estos registros es, por ejemplo, en Gran Bretaña, con unos 40 millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. Además, tiene un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales. En los Estados Unidos el registro tiene más de 20 años y tiene que ver con la denominada Ley Megan, quien además de tener listado de los violadores, autoriza la publicación de un sitio web de los datos personales de quienes hayan sido penalizados por este tipo de delitos. En Francia, desde 1998, una ley obliga al seguimiento de delitos sexuales reincidentes y la policía está autorizada para almacenar ADN incluso de sospechosos no condenados. Por su parte, en Australia hay un registro de condenados reincidentes a los que se puede poner presos en forma indefinida. En España el gobierno aprobó el registro central de delincuentes sexuales desde el año 2004, pero la información no es de difusión pública. Brasil ya sancionó la ley 23.511 para la creación de un banco de datos genéticos, lo cual establece que el acceso a esta información estará reservada solo a las autoridades policiales. Asimismo, toda la información recolectada y los perfiles genéticos estarán protegidos por las normas institucionales. Es importante, señor presidente, en estos instantes realizar algunas propuestas adicionales al proyecto que se presentó. En primer término, señor presidente, es la de incorporar, le solicito, le pido a ambos presidentes de la Comisión de la Mujer y de Justicia poder tomar nota al respecto. Incorporar al registro y hacer el acceso público, como en la actualidad se da, la identidad de procesados que cuentan con orden de captura por delitos contra la libertad sexual, contra menores de edad, siendo la prevención el fin prioritario por encima de otro derecho que pueda reclamarse. Es importante la interconexión entre el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud para que incorporen en sus sistemas la administración, contratos laborales y atención, centros de salud, la identificación de los procesados con orden de captura y ponerlos a disposición de la Policía Nacional. Minuto adicional, congresista. Señor presidente, debe declararse de interés nacional el fomento del Estado para que las empresas de consumo masivo requieran el DNI, transportes, supermercados, farmacias, incorporen en sus sistemas electrónicos la data del registro de agresores sexuales a efectos de identificar,
retener y poner a disposición de la Policía Nacional a los procesados que cuentan con orden de captura. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro, también como coautora del predictamen. 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Mi proyecto fue presentado el 10 de febrero del año 2016. 2 años esperando que proyectos de esta naturaleza realmente tomen la importancia necesaria para cuidar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta es una medida frente al lamentable crecimiento de los delitos sexuales que cobra víctimas entre niños, niñas y adolescentes y que a cada momento, lo vemos ahora de manera diaria, en el ámbito nacional. Ya hemos visto las cifras que son sumamente delicadas, pero acá hay algo que es sumamente grave. Según las organizaciones especializadas, el 90% de delitos contra la libertad sexual quedan impunes. Y pese a ello, solamente se denuncia el 48% de casos. Que estas normas sirvan realmente para animar a los padres de familia, para animar a aquellos que han sido afectados a presentar sus denuncias, porque con este registro ya tendremos las cosas mucho más claras y tendremos la protección en todos los lugares donde hayan niños, niñas y adolescentes estudiando, haciendo gimnasia, haciendo karate, haciendo educación física, haciendo natación, que hemos visto e identificado como los lugares más afectados. De acuerdo al Ministerio Público, el 76% de víctimas de violación sexual está conformado por menores de edad. Qué triste, qué cruel. Casi el 80%, o sea, 80 de 100 violaciones son niños. Nuestra iniciativa busca entonces que este registro de agresores sexuales anticipe, prevenga a instituciones públicas y privadas para que se detecte con anticipación y bajo ningún punto de vista puedan estar cerca de este grupo etario que nos permita realmente el cuidado respectivo. Es fundamental que los empleadores, entre ellos el Estado, pueda conocer entonces las condenas de las personas sentenciadas por delitos sexuales o conexos a fin de resguardar todo aquello que busca como objetivos esta ley. El registro de esta naturaleza busca proteger también a la sociedad, busca proteger a las familias y busca ayudar a que instituciones como Ministerio de Trabajo, Salud, Justicia, Mujer, programas sociales que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, trabajen de manera articulada, trabajen de manera conjunta en el ámbito nacional para cuidar zonas tan delicadas como Madre de Dios, como Loreto, como Ucayali, zonas marginales donde no solamente se presentan voluntades de dar trabajo a adolescentes con engaños, donde se presentan altos niveles de trata de personas y donde lamentablemente no ha habido nunca una ley que pueda prevenir, que pueda resguardarlos. Lo importante de este proyecto, señor presidente, es que tiene opinión favorable de Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo hemos podido trabajar con 16 instituciones de prestigio que han permitido asegurar el éxito de este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Es el turno de la congresista Indira Wilca. 5 minutos. Gracias, presidente. Para saludar el trabajo de los parlamentarios y parlamentarias que han sido justamente los autores de estos proyectos. Ha habido un proceso importante para lograr que estos sean dictaminados tanto en la Comisión de la Mujer como en la Comisión de Justicia. Presidente, lo que han dicho los congresistas que me antecedieron es cierto. Hace falta un tipo de información de este tipo específica que lo que permita es garantizar medidas de seguridad y de protección frente a lo que lastimosamente ha significado un incremento en no solamente lo que tiene que ver con las denuncias por casos de violencia sexual, también se está incorporando por eso los delitos que atentan contra el cuerpo y la salud. Sobre este aspecto, además, presidente, quisiéramos plantear nuestro proyecto de ley sobre esta misma materia, el 2338, había sido dictaminado a la Comisión de Justicia, pero por decisión de la mesa directiva fue exonerado y estaba en la orden del día del Pleno desde marzo. Entonces yo quisiera pedir, en ánimo de fortalecer el trabajo colectivo, que esto pueda ser
acumulado al dictamen de las comisiones respectivas y que además pueda acogerse del proyecto en mención el aspecto sobre la inhabilitación. Efectivamente, ambos dictámenes recogen el aspecto de la inhabilitación que se deriva justamente de los antecedentes de quienes han cometido ese tipo de delitos. Pero también quisiéramos añadir un aspecto que tiene que ver con cómo se va a garantizar efectivamente esta inhabilitación. Estamos planteando por eso en un texto sustitutorio que pueda señalarse de manera mucho más clara la responsabilidad del Estado de verificar justamente que esta inhabilitación se aplique realmente. Este dictamen, presidente, y estos proyectos no hacen otra cosa que fortalecer un registro que ya existía y que lastimosamente en la práctica no venía operando de manera adecuada. Teníamos ya una ley que creó un registro para tener la información sobre, por ejemplo, los condenados de determinados delitos y el impedimento que tenían que tener para trabajar, por ejemplo, en el sector educativo. Lastimosamente, por la falta de implementación, esto en la práctica no estuvo funcionando, como además muchos hemos podido constatar en nuestro trabajo de fiscalización. Entonces, estamos planteando por eso, a través del proyecto 2338, una mención específica a la responsabilidad que tiene que tener el Estado para hacer cumplir justamente esa inhabilitación que se está señalando en los proyectos de ley. Eso simplemente, presidente, saludar este esfuerzo y invocar al Pleno del Congreso que pueda aprobarlo. Vamos a alcanzar a los presidentes de ambas comisiones el texto sustitutorio planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno de la congresista Tamari Borgo, como titular también de los proyectos acumulados. Gracias, presidente. Presidente, algunos congresistas, en su afán protagónico, como la congresista Gloria Montenegro, que refiere que fue su proyecto que ingresa en febrero del 2016, nada más falso, presidente. En la primera propuesta respecto al crear un registro público de condenados por agresión sexual, partió de esta bancada, presidente. En septiembre del 2016 ingresó a la Comisión de Justicia, presidido por la bancada oficialista, presidente. ¿Y qué pasó, presidente? Quisieron mandarle el archivo porque decían que primero había que chequear el tema del condenado y su proceso de reinserción a la sociedad y todo lo demás. Nosotros pedimos que finalmente esa comisión, la Comisión de Justicia, pueda inhibirse, y pedimos que nuestro proyecto vaya a la Comisión de la Mujer, donde finalmente fue acogido. Nuestro proyecto ingresa a la Comisión de la Mujer en septiembre del 2016. Empieza todo un proceso de socializar nuestro proyecto para que la comunidad entienda que es importante evidenciar a estos agresores sexuales en un registro no privado, en un registro público de libre acceso, que cualquier ciudadano pueda ingresar el nombre de alguna persona que él considera sospechoso, ya sea el chofer que está llevando a su niño a la escuela, o podría ser la persona que está cuidando a sus niños en casa, y pueda verificar si pertenece o no a ese registro. ¿Por qué, presidente, la creación de un registro? Por la reincidencia. Hemos visto casos, presidente, que de esos niños, que nuevos niños son abusados sexualmente por personas que acababan de salir de la cárcel, como fue el caso de Yurimaguas, como fue el caso de San Martín, o por personas que habían ya violentado con anterioridad y nunca llegaron a terminar el proceso en la cárcel, salieron de la cárcel y lo primero que hicieron fue violentar a otro menor. Por ello se pensó en ese registro, presidente. ¿Y por qué hacerlo por separado? ¿Por qué buscar que sea un acápite diferente, que diga de frente registro público de condenados por agresión sexual? Para que, presidente, de la misma forma como existe la ley de los deudores alimentarios, también se pueda ver con claridad quiénes son las personas que figuran en ese registro público. Dicho todo esto, presidente, yo quiero solicitar al presidente de la Comisión de Justicia, que entiendo yo que por desconocimiento el 2016 inhibieron, que pueda acumular
el primer proyecto, cuando no era tan popular hablar este tema, el 258-2016, que lo puede acumular, presidente, en este grupo de proyectos que ahora todos saludamos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Es el turno de la colega Tania Pariona.